el arquitecto Román Calderón Ayala, quien es también docente especialista BIM AEC en el diplomado BIM Revit, orientado a la certificación y coordinación y dirección del proyecto BIM en la Facultad de Arquitectura UNAM de CAD. También es conformado por el arquitecto Germain Saldaña Altamirano, quien también es cofundador de BIM Smart México, jefe de la oficina técnica e implementador BIM en Grupo Aldesa en el 2015. Y por último, tenemos al arquitecto Didier Rafael Ramírez Darjo, quien es cofundador, modelador y coordinador BIM en BIM Start México. Y especialista MIE en Darko, instructor certificado y ACP en Revit Architecture, Structure y 3D Max. Ok, a continuación el equipo BIM Smart México llevará a cabo la ponencia Uso del plan de ejecución BIM en proyecto de aeroportuario. Las preguntas por parte de los participantes de la sala Zoom y de los que nos acompañan desde la transmisión en Facebook serán absueltas por los ponentes al final de su presentación. Invitamos al público a realizar sus preguntas mediante los comentarios y a compartir la transmisión para que más personas se sumen al evento. Sin más, les cedo el paso al equipo BIM Smart México para que pueda iniciar su presentación. Adelante, arquitectos. Muy amable, muchas gracias, Ani. Pues miren, un gusto con todos ustedes, un gusto participar de manera internacional con nuestros hermanos de Perú. Un gusto formar parte de este encuentro internacional BDC BIM y, bueno, honrados de participar con la Universidad Andina de Cusco. Bueno, vamos a comenzar como tal con la presentación. Es una presentación un poco extensa, vamos a tratar de darle agilidad porque tenemos un poco de acotación en el tiempo. Entonces voy a compartirles mi monitor. Ok. Bueno, como bien se mencionó en el título de la presentación, vamos a hablar del uso de plan de ejecución BIM en un caso práctico que es un proyecto aeroportuario. Les platicamos brevemente de nuestra situación, digamos, BIM en México. Esencialmente, pues aquí me acompaña el arquitecto Germain Saldaña y también me acompañará el arquitecto Didier, que esperamos que se pueda incorporar un poquito más adelante. Actualmente, pues estamos desarrollando o sembrando los cimientos para comenzar con una empresa dedicada a BIM con el nombre BIM Smart aquí en México. Sin embargo, pues nosotros ya llevamos alrededor de 11 años trabajando en metodología BIM en México, ¿no? De hecho, nos tocó un poquito formar parte de un equipo pionero aquí en México, bajo una empresa que en su momento construía la mayor parte de la infraestructura, de obras de infraestructura aquí en México, que actualmente existe, que se llama ICA, que son Ingenieros Civiles Asociados, y ellos alrededor de aproximadamente 11 años, pues implementaron un área que se dedicara a generar, pues, y a ejecutar procesos BIM, ¿no? Un poquito en ese entonces era mucho de experimentar, porque, digamos, en México, pues, incluso me atrevo a decir que al día de hoy todavía no llegamos a una madurez muy fuerte en el desarrollo de BIM. Sin embargo, bueno, al paso de los años, pues tuvimos la oportunidad de trabajar o de participar en distintos proyectos. Y aquí en México hay dos proyectos importantes que han sido como el parteaguas para trabajar con BIM en el país. Uno es un proyecto de edificación que es una torre bancaria. Digamos que ese fue como el primer gran proyecto en México que se desarrolló bajo metodología BIM al 100%. Y el primer gran proyecto de infraestructura que tenía esa visión y que aquí en México fue un detonante para el desarrollo de la metodología BIM es este que estamos mostrando, ¿no? Que es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cabe mencionar que
este aeropuerto o este proyecto aeropuertuario no es el que actualmente se está llevando a cabo en el país. Lamentablemente por una situación política, pues no se llegó al 100% de su construcción, se tuvo que, digamos, parar la obra y por cuestión política, pues el que se está desarrollando es otro proyecto aeroportuario distinto al del que vamos a estar hablando, pero sí lo más rescatable y el enfoque que le queremos dar es que fue un parteaguas, a pesar de que no se culminó, para la aplicación de la metodología BIM, y en lo particular fue uno de los primeros proyectos, o sí, pues de los primeros grandes proyectos en donde pudimos tener como caso de éxito pues el uso del plan de ejecución. Como en la ponencia anterior el ingeniero Hugo Cana, creemos que es muy importante no dejar de lado la parte técnica o teórica que nos asegura la correcta implementación de la metodología, ¿no? Y uno de esos puntos esenciales que muchas veces se deja de lado cuando tenemos este tipo de encuentros porque se busca un poco más el realce tecnológico, es que es importante como esta parte metodológica para la correcta implementación, ¿no? Es el seguimiento de una estrategia, el tener una estrategia que conlleve al aseguramiento de los máximos beneficios al aplicar BIM. Y en este caso, pues, ha sido uno de los proyectos que se ha regido bajo estas circunstancias. Entonces, bueno, como les comento, pues nos vamos a ir con un poco de agilidad. No nos vamos a detener como mucho a hacer la descripción de lo que es el plan de ejecución BIM. Simplemente pues mencionar, como seguramente nuestros participantes, nuestros asistentes, muchos ya conocen, pues la metodología BIM en sí es un proceso en el cual pues tenemos varios factores que son fijos, ¿no? Que definen la metodología, ¿no? Que es todo un ecosistema de tecnología basada en modelos 3D. Sin embargo, este ecosistema pues no es como un panel o un programa que lo haga todo, ¿no? Parte de la metodología consiste en poder enlazar este ecosistema de tecnología y hacerlo colaborativo. Y sobre todo tener el enfoque de que va a trabajar a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto, ¿no? El enfoque BIM que va ligado o que tendría que ir ligado también a los métodos de contratación, pues tiene que ver con que vamos a aprovechar y a generar una estrategia para el uso de esa tecnología a lo largo del todo el ciclo de vida de la edificación, que va desde la programación, pasando por la parte de diseño, pasando por pues la parte de construcción y idealmente, incluso lo que nos dicen los propios planes de ejecución, es que tenemos que tener la visión de operación y mantenimiento, ¿no? De pensar en ese aprovechamiento tecnológico hasta la operación y mantenimiento. Sin embargo, a la fecha, pues no hay muchos casos que, al menos aquí en el país, que lleguen hasta ese punto, y este proyecto pues tenía esa visión, ¿no? Y la importancia del plan de ejecución, pues es de que debemos de tener una estrategia, incluso desde antes del proceso de contratación, para, digamos, asegurar el éxito o una correcta implementación de la metodología. Entonces, pues aquí se hizo o se tuvo esa visión en este proyecto. Y bueno, esta estrategia, un poquito haciendo referencia a lo que comentaba el ingeniero Hugo, pues dentro de las cosas importantes es que tiene métricas para asegurar la calidad, ¿no? Se tienen metas que son medibles y que además esta estrategia pues va analizando a detalle todos los procesos que se tienen que ir dando a lo largo del ciclo de vida de la edificación. Entonces, a grosso modo, pues esto sería la importancia de tener un plan de ejecución
para cualquier proyecto en donde se vaya a aplicar BIM y con mayor razón en proyectos de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para darles contexto, pues este proyecto del que les estamos hablando se desarrolló o tenía la visión de desarrollarse como parte de una extensión a la infraestructura de la Ciudad de México. Como les muestro aquí en el país, pues es la Ciudad de México territorialmente aparenta ser un espacio de geografía pequeña con respecto a a otros estados o a otros territorios que tenemos en el país. Sin embargo, cuando ya empezamos a medirlo o a entenderlo desde la población que habita en este territorio, estamos hablando de una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. En su momento se llegó a hablar que era la ciudad más grande del mundo por la cantidad, prácticamente por una suma de extensión territorial y por la cantidad de personas que lo habitamos, ¿no? Y tiene muchas particulares, muchas similares a ciudades en Perú, que son, por ejemplo, una elevación muy alta con respecto al nivel del mar y que históricamente pues, se ha venido desarrollando desde época prehispánica en un territorio lacustre. Estos lagos se fueron desecando, entubando y ahora en teoría pues estamos en un valle, digamos, sobre una superficie pues relativamente sólida con una gran infraestructura de drenaje. Y bueno, dentro de esta gran ciudad está marcado como que, muy marcado como que los polos de desarrollo económico pues están dados del lado poniente de la ciudad, donde tenemos zonas corporativas, zonas industriales, y del lado oriente pues es más que nada donde habita tradicionalmente pues habita la población obrera o habita la población obrera. Sin embargo, pues también tiene algunos polos, que es el AICM, que es el actual aeropuerto de la ciudad, y la ciudad deportiva, por ejemplo, son algunos de los sitios que se tienen o de infraestructura que tenemos del lado oriente. Y un fenómeno que se está dando y que se da en todas, bueno, en general, pues se tiene que dar en todas las ciudades, que es este fenómeno un poco de las ciudades dormitorio, que pues la población se va extendiendo, va habiendo un crecimiento poblacional y va saliendo de lo que era originalmente la mancha urbana, ¿no? Entonces, esto principalmente se ha desarrollado hacia el norte de la ciudad, hacia un municipio que está hacia el norte, e incluso actualmente ahora tenemos más población en estas afueras de la ciudad que dentro de la misma, que eso también ha implicado un poquito en el comportamiento de la ciudad. Entonces, a partir, bueno, un poco de este contexto, en 2014, más o menos, que se desarrolló o se hablaba de una necesidad aquí en el país y aquí en la ciudad, más que nada en la ciudad, que se necesitaba otra infraestructura aeroportuaria. Y aquí, pues, en general, se menciona de la comparativa de el por qué esa necesidad, ¿no? El actual aeropuerto que sí, bueno, seguimos teniendo en funcionamiento, seguimos teniendo como el vigente, se pensaba, por ejemplo, para 32 millones de pasajeros y, por ejemplo, 365,000 operaciones, con 2 pistas simultáneas, 96 plataformas para aeronaves y dispuesta en un área de 770 hectáreas. Este proyecto pues tenía la visión de tener varias fases, es decir, de ir creciendo gradualmente conforme a la necesidad, pero en su primera fase contemplaba 50 millones de pasajeros por año, aumentar las operaciones a 410,000, aumentar las pistas paralelas a 3 y tener 118 plataformas, ¿no? Además de que una extensión de terreno, de estar dispuesta en una extensión territorial de entre 6 y 7 veces más el actual aeropuerto. Y bueno, geográficamente este proyecto del cual hacemos mención está o se planteaba muy cercano al que tenemos en funcionamiento, ¿no? Unos 5 kilómetros al oriente del actual, con una superficie que ya mencionábamos 6 o 7 veces mayor al existente,
Y como referencia, pues el aeropuerto que sí se está llevando a cabo está mucho más alejado de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de, parece que más de 30 kilómetros hacia el norte de la ciudad. Este aeropuerto surge a partir de la iniciativa de un concurso que se da en el 2014. En este concurso, pues, hubo participación internacional, pero finalmente, pues, la participación ganadora fue la que, la propuesta que llevó a cabo Norman Foster, que, pues, en el mundo de la arquitectura, pues, sobran las presentaciones para mencionar a Norman Foster, y un arquitecto mexicano que es Fernando Romero, con su despacho Free, además de alguna consultora internacional holandesa que es NACO, ¿no? Y ellos, bueno, resultan los ganadores. Dentro de su propuesta ganadora, pues parte de lo que hizo inclinarse por esa propuesta es el diseño a escala monumental, cierto conceptualismo, bueno, diseño conceptual o idea conceptual que tiene que ver mucho con el simbolismo mexicano y buscar que tuviera los mínimos impactos ambientales. De hecho, se tenía la idea de alcanzar el certificado LEED Platino. Y bueno, a raíz de este concurso, de hecho las imágenes que vamos viendo son imágenes generales de este proyecto. Como comentaba, pues toma mucho los simbolismos que tenemos aquí en el país. Y lo que vemos, bueno, es a grosso modo para explicarles un poquito la idea de que es de este proyecto. Había como 3 grandes edificios, aunque era toda una infraestructura que iba más allá con pequeñas edificaciones. La imagen que vemos, pues, es el edificio terminal, ¿no? La gran terminal aeroportuaria. Esta forma que, aunque se le encontró un simbolismo para Norman Foster, quien ya tiene, pues, suma experiencia en distintos proyectos aeroportuarios, pues seguramente la definió a partir de que es una forma muy funcional, ya muy estudiada, para el uso más óptimo de un aeropuerto, ¿no? Entonces, prácticamente si nosotros nos ponemos a revisar todos los últimos proyectos aeroportuarios, los más recientes, todos tienen una forma muy, muy similar. Aquí simplemente pues se le dio un simbolismo, esta gran circunferencia con vegetación en la parte sur, pues era un centro de transportación terrestre, de conexión terrestre, donde llegaba todo, o se planteaba que llegaría todo la infraestructura terrestre, digamos, tren, el tren metropolitano, que es el metro, distintas rutas de autobuses, y para que tuviera esa conectividad terrestre, ¿no? Y por ahí hacia el norte del lado izquierdo, arriba del lado izquierdo de la imagen, se alcanza a ver la torre de control, ¿no? Imagínense, la torre, estamos hablando de un edificio de 90 metros. En esta escala, pues nos podemos dar una idea del tamaño que se planteaba con la terminal. Y dentro de los conceptos más interesantes que se planteaba es la estructura cubierta, ¿no? Que se plantea como una estructura geoespacial muy ligera, que prácticamente sirviera además, tuviera como esta situación de que la misma estructura fuera la que se autosoportara, es decir, nace desde la base de la terminal, el soporte, como las columnas que se les conocía como foniles, y estas se extendían hasta la parte superior como tal de la cubierta, y pues la idea era que fuera, bueno, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, que estuviera basada en la repetición, la modulación, que fuera relativamente rápida y económica de construir, y que fuera autoedificable, es decir, con el mínimo uso de andamios, y tenía pues realmente un claro y una altura considerable, ¿no? Digamos que comparativamente con otros claros en aeropuertos, en infraestructura de este tipo,
la relación era esta altura poseía un tercio de masa y 3 veces el claro del aeropuerto típico, ¿no? Entonces ahí se destaca como la ligereza, pero el alcance que se planteaba para cubrir claros. Esto es un poco como las flores, la manera en cómo Foster resaltaba el hecho de participar en el proyecto, y a la derecha pues vemos ahí a los grandes líderes de este proyecto, que Norman Foster, y el arquitecto mexicano que es Fernando Romero, que Fernando Romero pues tiene pues cierta injerencia internacional, digamos que sobre todo su fama es muy local, pero pues dentro de su biografía lo más interesante pues es que llegó a participar y heredó muchos de los conceptos que tiene Rem Koolhaas sobre arquitectura, y que aquí en la ciudad pues desarrolló el proyecto que vemos abajo, la edificación que vemos abajo, que es el Museo Sumaya, ¿no? Que es polémico, digamos, para los arquitectos aquí en el país, pero para la población en general pues es muy de su gusto, porque es el edificio más fotografiado del país, y pues bueno, que fue también un parteaguas para digamos, el desarrollo de BIM aquí en el país, y para, digamos, principios de construcción a través de nuevos materiales y de panelización a partir de nuevas tecnologías. Bueno, aquí le voy a ceder la palabra al arquitecto Germain, quien él pues nos va a hablar ya de los trabajos relativos al plan de ejecución que se realizaron en la terminal. Hola, muy buenas noches. Pues sí, muchas gracias, arquitecto. Voy a empezar a comentar un poco la injerencia que tiene que ver mucho con la participación en la que estuvimos en este proyecto, que está dividido en tres alcances. El primer alcance fue que estuvimos directamente en la ejecución del proyecto, sobre todo en la parte de proyecto ejecutivo. Estuvimos desarrollando ahí todo lo que tiene que ver con el proyecto ejecutivo, que aquí le llamamos en México, o también con los construction documents que se le nombra normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí estuvimos trabajando directamente con Free y Norman Foster. Toda esta parte pues la llamamos la parte de los documentos constructivos, y la cual contempla varios alcances. Como parte número uno, todo lo que tiene que ver con el control, en este caso con la gerencia BIM, en la implementación de los procesos, y también un poco en la implementación en la oficina. El otro alcance es el desarrollo del modelo LOD 300. Acuérdense que LOD es Level of Development, que tiene que ver principalmente con los 3 edificios, que es el edificio terminal, que es lo que ahorita estábamos viendo, también el centro de transportación terrestre, que es donde llegaba, pues es una gran parte de estacionamiento, la parte de la conexión con el metro, y conexión con Metrobús. Entonces era básicamente el nodo terrestre, y la torre de control. Entonces toda esta parte, esos eran los 3 edificios principales, y bueno, el objetivo era obviamente generar los modelos LOD 300, también toda la parte de estandarizar las familias. Todas las familias que tenemos en el modelo Revit pues pasaron por un proceso de estandarización, sobre todo de clasificación del modelo. También coordinar con los diferentes contratistas como Arup, que tenían el alcance de toda la ingeniería en la parte estructural, y también algunas ingenierías como por ejemplo la instalación hidráulica, o todo lo que tiene que ver con la hidrosanitaria, lo eléctrico. Y bueno, con la empresa también NACO, Netherlands Airport Consultants, Netherlands Airport Consultants, que son los encargados de generar el master plan, pero también tenían varias, digamos que instalaciones, sobre todo instalaciones especiales, como todo el tema de telefonía informática,
Bocidatos, etcétera. Entonces ellos generaban también estas instalaciones. Y obviamente la generación de todos los documentos constructivos. En el alcance 2, que también es con Foster y con Free, tiene que ver más con el diseño del envolvente, todo el proceso de generar este modelo y también de coordinarlo con los diferentes involucrados. Entonces, por una parte todos los edificios y por otra parte solamente el envolvente del edificio terminal que, como ustedes saben, bueno, como ya han visto las fotografías, tiene algunas formas muy singulares y tenía todo un proceso de desarrollo, un proceso de coordinación muy especial. Y en el alcance 3, que nosotros le denominamos la fase ya de construcción, estuvimos participando ya no con Foster, sino ya con otro cliente, en especial Autodesk y una empresa que se llama Construbim, que fueron los que estuvieron desarrollando toda la normativa, todos los planes de ejecución, todos los estándares para el aeropuerto, pero no solamente para la parte del diseño arquitectónico, sino para todas las ingenierías y sobre todo para todos los edificios que conformaban el plan maestro del nuevo aeropuerto. Obviamente se generó un centro, una oficina totalmente dedicada para estos procesos y no solamente para generar estos estándares, sino también para validarlos y darle seguimiento. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar al primer objetivo, al primer alcance, ¿no? Esta es una fotografía de toda la oficina que se generó aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, que es una de las calles principales de la ciudad. Aquí se montó una oficina para aproximadamente 200 personas. De estas 200 personas, digamos que una parte importante, entre 30 y 50 personas, eran las dedicadas a generar el modelo 3D. Entonces, básicamente lo que hacíamos era escalar el modelo que Norman Foster entregó para generar un proyecto ejecutivo, los construction documents, ¿sale? Entonces, como vemos ahí, están toda la oficina. Y bueno, pasando ya a temas un poquito más técnicos, un poquito más detallados, teníamos un flujo del proceso, desarrollamos un flujo del proceso muy enfocada a la información que nos enviaba Norman Foster. Hacíamos un proceso de quality control para poder nosotros, pues obviamente, verle la calidad en la que venía la información y el modelo, ¿no? Entonces hacíamos esas pruebas que posteriormente hacíamos juntas de coordinación con ellos para ir viendo estos temas. Otra parte muy importante es que aquí digamos que en esta parte que dice Free LUD 300 Model, aquí es donde nosotros generábamos todo el modelo, pues sí, el modelo ya escalado. ¿A qué me refiero con escalado? Que al modelo que entregaba Foster, que era para digamos que para un nivel anteproyecto o design, schematic design, más bien, le agregábamos información, le agregábamos especificaciones, le agregábamos información de planning, que tiene que ver con el proyecto, con el, digamos, programa arquitectónico, con todo el, digamos que, la información espacial del proyecto, obviamente todos los criterios de diseño, etcétera, ¿no? Y entonces, todo lo agregábamos en el modelo, escalábamos esas familias, actualizábamos lo que tuviéramos que actualizar en el modelo y al final hacíamos otro modelo integrado para poder correr una nueva validación, un nuevo quality control. Una vez que ya teníamos todo digamos que toda esta geometría y esta data aprobada por todos los involucrados, ahora sí proseguíamos a generar los planos, ¿sale? O los documentos constructivos. Esta información, pues obviamente también se pasaba por un control de calidad y posteriormente ya se publicaba y se liberaba hacia el cliente. Entonces, digamos que en todo este proceso de escalamiento de modelo y de coordinación, pues fue el pan de cada día de este proyecto, ¿sale? Y obviamente todo el equipo estaba dividido en diferentes subequipos. Algunos atacaban la parte de modelado, otra más la parte de documentación,
También estábamos divididos por frentes que tenían que ver con la especialidad. Teníamos especialistas en la parte de pisos, muros y plafones, etcétera. Éramos los encargados más que nada de la parte arquitectónica, ¿no? Aquí era pura arquitectura, entonces estábamos divididos en estas subespecialidades. También había un equipo técnico que nos iba, digamos que alimentando de información, y mucho, más que nada, mucho del éxito de este proyecto fue en cómo se movió el equipo. Originalmente, todo el equipo BIM estaba con los líderes técnicos y justamente era una organización muy complicada hasta que se decidió integrar a todo el equipo BIM en una sola unidad. Eso realmente fue muy buena decisión. Fue muy buena decisión y fue parte de la decisión de los BIM managers, y creo que fue lo que realmente sacó a flote el proyecto, porque anteriormente todo el equipo separado pues no tenía no tenía un orden muy específico, y también el proceso de modelado no estaba bien estandarizado. Ese era como un gran problema que se pudo solucionar. Sí, bueno, complementando un poquito lo que vemos en el slide y para mantenernos como en ese contexto del uso del plan de ejecución, pues este tipo de gráficos son los que justamente, o flujogramas son los que justamente las distintas guías que tenemos hoy internacionalmente, nos dicen que tenemos que considerar en el plan de ejecución. No, justamente lo que nos dan es como panorama, nos permiten tener este panorama general de cómo idealmente se tendrían que ir relacionando las actividades y cómo se tendrían que ir dando los intercambios de información durante distintas etapas para garantizar o poder medir el éxito de los procesos. Entonces, prácticamente, o sea, desde esta visión, pues nos podemos dar cuenta que este proyecto ya tenía tenía una visión muy organizada para poder desarrollar el BIM mediante una estrategia. Sí, complementando también ese punto, el tema digamos que de los procesos integrado al plan de ejecución BIM es sumamente importante. De hecho, el Penn State lo marca aproximadamente en el segundo o tercer punto, pero es de los más importantes. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de lo que es la terminal. En los accesos, el tema de la malla espacial, como comentábamos. Pero bueno, estos son renders, ¿no? Realmente no representan tanto el trabajo que se desarrolló. Pero, por ejemplo, miren, aquí tenemos algunas imágenes donde ya podemos ver una integración de todos los modelos, integración de estructura, instalaciones y arquitectura. Obviamente, para poder analizar estos modelos, pues necesitamos, digamos que todo el proceso de coordinación se tiene que llevar a cabo con todas las disciplinas ya modeladas para ir viendo justamente en dónde tenemos algunos de los posibles conflictos. Y bueno, sí, algunas imágenes de la arquitectura con la estructura. Este es el centro de transportación terrestre. Sale donde llegaba todo lo que es el metro, también el Metrobús, que es un sistema de transporte aquí en la Ciudad de México. Miren, por ejemplo, aquí esta imagen nos da, bueno, nos acerca un poquito a la complejidad del interior, de la parte arquitectónica. Inclusive vemos, por ejemplo, todo lo en la parte derecha, en la parte casi superior, podemos ver todo el sistema de transportación de las bandas, sí, las bandas transportadoras de equipaje, y sobre todo nos da un poco la idea de todas las familias que se ocuparon y toda la data que desarrollamos para este proyecto. Algo muy importante que les quiero comentar es que muchos de los elementos que, por ejemplo, se observan ahí, sobre todo en el tema de mobiliario, se desarrollaron con diferentes softwares, por ejemplo, Grasshopper o Rhinoceros, que esto lo desarrolló gran parte de la oficina de Norman Foster, y que en la oficina de Free pues transformamos e integramos al modelo. Obviamente todo esto fue también un poco de experimentación porque no teníamos como claro un flujo,
Este proyecto, todo esto fue aproximadamente en el 2016-17, entonces no estaba todavía tan fino cómo hacer estas exportaciones. Al final ya desarrollamos una metodología y todo esto se pudo integrar sin que pesara demasiado. Algunas de los recorridos que tenía el edificio y algunas partes que le denominábamos fit links, que es básicamente la integración del edificio terminal, con la unión con los aviones. ¿Sale? Bueno, un reto muy interesante también de este proyecto, que en su momento se llegó a considerar el modelo BIM, bueno, el modelo donde se integraba toda la información, como el modelo BIM más grande del mundo, ¿no? Entonces, se tuvieron que partir en una inmensa cantidad de archivos para poder desarrollarse. Se tuvo que recurrir a un equipo muy grande de infraestructura, tanto tecnológica como humana, ¿no? Fue realmente como un reto de colaboración y de coordinación. Lo interesante, o una de las conclusiones de esta parte que son muy interesantes, es que pudimos constatar que podemos llevar la metodología BIM a escalas de este tamaño, ¿no? El equipo fue capaz, digamos, de controlar o de establecer los controles para poder administrar tanto los procesos de modelado como los procesos de documentación, como los procesos de administración de los archivos, ¿no? Y estamos hablando, bueno, si no mal recuerdo, creo que se partió en más de 60, 70 archivos, pero todo con la intención de mejorar el flujo de trabajo para la generación o el escalamiento del modelo a lo 300. Sí, conectándolo un poco con la imagen anterior, con el tema del plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM debe de contemplar normalmente esta estrategia de estructura de archivos, que obviamente se va de alguna forma mejorando, puliendo, pero sí tiene que venir en la intención de cómo se van a separar los archivos, las zonas, los edificios, toda esa parte tiene que venir especificada, sobre todo para que, por ejemplo, cuando lleguen los consultores de instalaciones puedan tener una idea de cómo se está organizando toda esta información. Aquí en esta nueva imagen podemos observar un proceso de coordinación que desarrollamos. Normalmente, pues nosotros, cuando se hace un proceso de detección de interferencias, vemos las interferencias como elementos, digamos que aislados, ¿no? Como interferencias, por ejemplo, vemos ahí una interferencia de tuberías que están chocando con estructuras, con vigas, etcétera, ¿no? Pero si nos ponemos a analizarlo más, realmente no es una sola interferencia o la podríamos visualizar como un conjunto de interferencias. Entonces, desarrollamos una metodología de esferas y cubos para ir, digamos que identificando en dónde teníamos las interferencias más importantes y cómo se relacionaban un poco entre ellas, ¿no? Para poder ir solucionándolas rápidamente. A lo mejor moviendo una tubería o moviendo cierto elemento, sobre todo tuberías, ¿no? Tuberías, ductos, etcétera, podíamos liberar o resolver gran cantidad de interferencias con un solo movimiento, ¿no? Entonces, esa era la intención, y también poder tener un mapeo de cuántas interferencias teníamos visualmente en todo el edificio. Esto con el objetivo de poder tomar decisiones o enfocar a los equipos hacia ciertas zonas. Sí, muy bien. Bueno, todo esto, estos procesos para poder desarrollar lo que son los documentos constructivos, o como le conocemos aquí en México, el proyecto ejecutivo. ¿Sale? Entonces, todo esto que vemos, estos planos, pues básicamente es pura información, ¿no? Pura data de planning de los espacios que se está reflejando en los planos, ¿no? Básicamente era generar pues las vistas a lo que ya habíamos desarrollado y coordinado previamente. ¿Sale? Entonces, bueno, desarrollamos todos estos planos desde lo que es
planos a escala a escalas muy grandes hasta todos los detalles, ¿no? Aquí vemos otros planos donde vemos toda la terminal. También muy importante el tema de los cortes. Obviamente toda la envolvente estaba modelada y podíamos hacer cortes exactamente en donde nosotros se requería, ¿no? Aquí teníamos una persona totalmente dedicada para estos procesos que ya sabía sobre todo los procesos de ir detallando, ¿no? Realmente había pocas cosas las que se tenían que hacer, pero sí todavía teníamos que ir detallando en estos cortes. Así es. La siguiente, por favor. Sí, Ok. bueno, de hecho, bueno, complementando un poquito, creo que la ventaja que nos ofrecen las herramientas tecnológicas ligadas a BIM es que podamos generar cuantificación en donde podemos integrar geometrías muy complejas, ¿no? Si nosotros continuáramos o siguiéramos por el camino de procesos o métodos tradicionales, seguramente pues nos tardaríamos mucho más o sería inimaginable crear este tipo de documentación, ¿no? Entonces otro de los factores que a través de la aplicación de la metodología podemos llegar a materializar. Sí, entonces, bueno, aquí vemos un poquito el esquema de toda la información. O sea, aquí algo de muy importante es todo el tema de la data, ¿no? Todo el tema de información, datos, parámetros. Entonces, por un lado teníamos todo lo que es la arquitectura de planning, los acabados y también un poco la parte de facility management. Toda esta data, pues obviamente venía del modelo. Usábamos también una herramienta que se llama The Rofus, que es una herramienta que nos permite ligar todavía más información para no tener el modelo tan pesado y que nos permite generar entregables como Room Data Sheets o un poco hacer la planeación de operación y mantenimiento y también ir analizando y monitoreando todas las áreas del modelo. Entonces, pues obviamente todo esto se hacía teniendo nuestro modelo bien estandarizado en cuanto a información, en cuanto a clasificación de elementos, clasificación de rooms, etcétera. Obviamente aquí usábamos diferentes apps para poder conectar toda esta información y bueno, es un poco del trabajo que se hizo. Y bueno, también un poco entrando al tema del envolvente, pues todo el trabajo que se hizo en cuestión de información. Y bueno, esta envolvente tuvo una historia donde fue pasando por varios equipos hasta que llegó al equipo de obra, ¿no? Entonces, toda esta información pues se fue controlando desde una base de datos, desde un Excel, el cual tenía exactamente el punto de cada una de las intersecciones, y no solamente de las intersecciones, sino también de todos los paneles. Así es. Ya al final se hizo un desarrollo con Dynamo para poder generar todos estos elementos. Y bueno, aquí vemos un poco de las imágenes que estábamos comentando, la base de datos, el desarrollo de toda la panelización de los funnels, y bueno, algunos de los detalles constructivos que se desarrollaron. Cabe señalar que había un equipo totalmente dedicado para esto. Nosotros nos tocó ser parte del equipo, pero sí nos tocó verlo desde muy cerca, ¿no? Entonces, pues realmente se invertía muchísimo tiempo en estos detalles, pero sobre todo en la racionalización del envolvente. Aquí algunas de las separaciones de todos los paneles, los skylights, obviamente la racionalización de la panelización para poder tener algunos elementos estándares, etcétera. ¿Sale? Y aquí algunas de de los planos que se hicieron para coordinar todos los túneles y obviamente todas las medidas para mandar toda esta información a obra. Bueno, aquí vamos, justamente en esta imagen podemos ver la integración o la intersección de todas las cuerdas, de todos los elementos que formaban los túneles. Cabe señalar que aquí, ya cuando estuvimos en sitio,
nos dimos cuenta de que posiblemente, o más que nada, el proceso constructivo que se eligió tal vez no era el más ágil en cuanto a la parte del montado de los elementos, ¿no? Porque se tuvo que rehacer varios de estos túneles, se tuvieron que recolocar porque no quedaban exactamente al pie o muy exactos, ¿no? Entonces quizá ahí pudo haber, hubo un área de oportunidad muy grande para poder mejorar este método constructivo y poderlo hacer mucho más ágil. ¿Qué más? A la siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí vamos a pasar al alcance 3, que tiene que ver, a ver, creo que se pasaron varias. Pasaron varias diapositivas, pero bueno, les comento, el alcance 3 tiene que ver ya con la gestión del modelo en sitio. Aquí en este entonces, nosotros ya de alguna forma ya no estábamos con Free y nos ofrecieron también ser parte de la gerencia BIM, pero general de todo el proyecto para estar en sitio. Entonces, bueno, era los encargados de esta labor eran dos empresas. La primera es Autodesk y que obviamente son que sabemos que son los fabricantes de software, y por otro lado otra empresa local que se llama Construim. Entonces se hizo una fusión de estas dos empresas para poder generar el alcance en obra, que no solamente era el alcance en obra, sino era ser el BIM manager general del proyecto en en cada una de las fases, ¿no? Entonces, aquí se hizo una integración de un equipo. Híjole, es que se pasaron algunas diapositivas, pero bueno, el flujo de trabajo general, no sé si podemos regresar a la diapositiva anterior. Ahí, en esa. Miren, entonces, digamos que el alcance era ser el consultor BIM general, generar los planes de ejecución, los estándares, con base a todos los requerimientos de la licitación. Obviamente toda esta información se generó para que todos los contratistas del proyecto estuvieran estandarizados. Es decir, ver todo el proyecto bajo unos mismos ojos y poder ir cazando todas las fases del proyecto, el diseño, la preconstrucción, la construcción y hasta la operación y mantenimiento. Entonces era como el gran objetivo. Obviamente estaban todos los involucrados, como por ejemplo todos los contratistas de diseño, los contratistas para la parte de construcción y preconstrucción, y el contratista de operación y mantenimiento. Entonces, la idea era cazar todo el flujo con estándares, con planes de ejecución, para que todo cayera en el momento exacto en cada fase, ¿no? Entonces, era una gran labor, y realmente participar en esta labor fue la que también a nosotros nos abrió los ojos para más procesos. Bueno, entonces, una vez ya entregados todos estos estándares y planes de ejecución a los diferentes contratistas, ellos los ejecutaban, los desarrollaban, y al final pasaban por un proceso de control de calidad general. Obviamente teníamos class detections, control de calidad, y hacíamos una extracción de información, ¿sale? Obviamente todo esto a través de una integración de los modelos. También teníamos, todo esto se integraba en una base de datos y generábamos varios entregables o reportes, ¿sale? Se generó una herramienta automática que podía extraer toda esta información, que se llama HCR, y que generaba los reportes de forma automática. Obviamente hubo un equipo de desarrollo atrás de todo eso, y bueno, aquí hay algunas de las cuestiones. Se hizo muchos reportes que, en mi opinión, creo que pudieron haberse simplificado más, pero quedan parte de los entregables que solicitaba el cliente para el proceso de estimación. Pero bueno, ya ahora se puede hacer de formas diferentes, sobre todo haciendo uso de paneles de control, donde podemos simplificar la información e irla desarrollando mucho más rápido. En la diapositiva anterior podemos ver algunos de
digamos que de algunas estructuras que hicimos para el control de documentos. Y bueno, aquí algunos de los resúmenes de toda la información que estuvimos desarrollando, no solamente en la parte de información, sino también en la creación de los estándares. La que sigue. La que sigue, por favor. Y bueno, otro de los alcances también era el levantamiento con dron para ir revisando posibles desviaciones dentro del proyecto. Y bueno, aquí hay algunas de las imágenes de la integración del plan, digamos que del modelo federado que se realizó, con la integración de todos los modelos en un plan maestro. No solamente los modelos de la terminal, sino también todos los edificios complementarios que tenían otros contratistas. Cabe señalar que la idea era ir congelando un modelo federado por cada fase, para tener cada fase congelada, ¿no? En cuanto a información y geometría. Aquí vemos algunos de los reportes que se desarrollaban. Reportes, pues digamos, muy completos, con mucha información que se extraía de los modelos, para ir analizando desde que en dónde, si cumplían en coordenadas, si cumplían en estandarización de elementos, si cumplían si tenían clashes o no, que obviamente todos tenían clashes, pero en diferente medida. Aquí se desarrolló una matriz de prioridades para justamente poder, digamos que separar cuáles son las interferencias más importantes de las no tan importantes o menos prioritarias. Se generaban varios reportes de omisiones, faltantes y observaciones para ir viendo en el modelo cuáles son cuáles eran los digamos que, los conflictos principales, ¿no? Y estadísticas. Entonces, toda esta documentación se entregaba como parte de los reportes para que los contratistas revisaran y dar parte a un proceso de coordinación con todos, ¿no? Obviamente habían juntas de coordinación. Aquí tenemos la oficina del CICOP, que es el Centro de Integraciones, Capacitaciones y Operaciones BIM del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, una oficina que fue antes de esta oficina, pues en México no habíamos tenido digamos que pues sí, una oficina como de este tipo que se dedicara en una obra dedicada exclusivamente al tema BIM. Teníamos un video wall donde se iban presentando, pues sí, presentando los avances de obra directamente en el modelo y también para ir colocando otros estándares. También había una zona en esta oficina un poco para el tema de prensa y el tema de diferentes funcionarios que visitaban la obra para ir viendo el avance y ver el video wall y ver la proyección que teníamos hasta ese momento y la que íbamos a tener de forma futura, ¿no? Todos los especialistas. Algunos de los manuales que se desarrollaron. En este caso, todo lo que son los planes de ejecución, digamos que el plan de gerencia BIM, los estándares para las diferentes disciplinas, para arquitectura, estructura, instalaciones y topografía, y también algunos estándares de coordinación y extracción de documentos. Dentro de los principales beneficios que tuvo aquí en México, el tema, pues sí, haber, digamos que tenido la oportunidad de coordinar pues sí, de que todo fuera bajo la plataforma BIM, fue, bueno, para el proyecto más que nada, fue, digamos, tener una mejor comunicación y una forma, pues sí, una mejor comunicación para el proyecto y también un mejor entendimiento. Tener una sola fuente de información para todo el tema de la toma de decisiones y también para todo el tema de logística. También evitar inconsistencias, omisiones, errores antes de la fase de construcción. Monitorear los cambios y también que afectaban obviamente en costo en todo el progreso de la obra. Tener todo el tema 4D y 5D y toda la administración de toda esta información para todos los contratistas y también
como muy importante, esto ya no se realizó, pero era una de de los objetivos principales, toda la preparación técnica en los modelos para operación y mantenimiento. Así es, uno de los logros, pues bueno, fue desarrollar diferentes herramientas, pues sí, digamos que herramientas muy específicas para este proyecto, que obviamente desarrollaron entre el 2017 y 2018, usando diferentes aplicaciones como todo el tema de base de datos en SQL Server, obviamente la extracción de información en Navisworks, usando Visual Studio, y bueno, también para la elaboración de todos los entregables con Crystal Reports, ¿sale? Y obviamente la aplicación de Navisworks, que era donde integrábamos toda la información. ¿Qué más? Dentro de estos, digamos que objetivos o logros, ya a un nivel más grande, pues fue promover el BIM en todo el ecosistema, sobre todo del diseño y la construcción aquí en México. Esto fue, digamos que un parteaguas que pudo ayudar a esa difusión. Y también, pues la presencia de Autodesk, pero no solamente Autodesk, sino pues de muchas empresas BIM que tuvieron la oportunidad de colaborar aquí en este proyecto. Y también de muchos especialistas BIM. Como observarán, pues es una obra muy monumental que requirió pues que mucha gente se integrara y que no solamente se integrara, sino que aprendiéramos, ¿no? de nuevos procesos y que aprendiéramos de cómo coordinar un proyecto de este tamaño, ¿no? ¿Y qué más? Creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo BIM Smart México por la excelente ponencia. Voy a proceder a leer algunas preguntas que tenemos por parte del público. ¿Qué tan difícil fue la organización y coordinación en cuanto a los diferentes profesionales que trabajaron en el proyecto usando esta metodología BIM? Quizá podrían responder. Sí, claro. No, pues obviamente sí fue un reto porque era mucha gente involucrada. Como comentábamos hace un momento, gran parte del éxito fue la toma de decisiones que se tuvo para este tema del equipo, ¿no? Recordemos que en el tema BIM tenemos 3 grandes involucrados, que es la tecnología, los procesos y la gente. Entonces, sobre todo la gente, ¿no? Hay que estar capacitando a las personas, organizando a los equipos de tal forma que se vayan logrando los objetivos. Yo creo que sí tuvo mucho que ver, sobre todo en la parte donde estuvimos con Free, que bueno, básicamente era la primera vez que este despacho tenía una obra tan grande, era la primera vez que lo hacían en BIM, o era la primera vez de muchas cosas, ¿no? Entonces, se desarrolló pues tuvimos aproximadamente 2 o 3 meses que estuvimos viendo cuál era la mejor forma hasta que se tomó la decisión, y creo que fue la mejor, de tener un equipo BIM centralizado, que subdividido por especialidades y subdividido por procesos. Entonces, eso nos ayudó a tener casi como, bueno, no quiero decir que como una línea de producción, pero sí algo muy estandarizado para poder sacar todos los planos y el modelo estandarizado. Sí, de hecho, bueno, concuerdo totalmente con el arquitecto Germain. Obviamente la escala del proyecto pues implicaba empleo de muchos recursos, tanto tecnológicos como humanos. Entonces fue un gran reto, pero yo creo que haber tomado la decisión de hacerlo bajo la metodología funcionó o nos sirvió bastante para amortiguar esa parte, ¿no? Y de hecho la misma estrategia de trabajar bajo un plan de ejecución BIM, porque parte de lo que se plantea en la estrategia de plan de ejecución es medir, hacer una medición a partir de los objetivos que se tienen, de los recursos que se requieren según la escala del proyecto, ¿no? Entonces, aquí es otro de los puntos donde trabajar bajo la estrategia de un plan de ejecución permite que tú puedas medir esa parte
y puedas amortiguar un poco estas situaciones que implican a lo mejor enfrentarte a retos que no se puede garantizar, digamos, tanto el éxito por lo complejos que pueden hacer, ¿no? Entonces comprobamos que efectivamente la aplicación de la metodología BIM bajo una estrategia bien planteada puede ayudarnos en esa parte. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas tecnológicas nos recomiendan para el intercambio de información entre los profesionales involucrados en las fases de plan de ejecución BIM? Sí, para el intercambio de información, o sea, lo entiendo que como para poder enviar a todos los documentos de los planes pues miren, normalmente ya estamos usando mucho BIM 360, BIM 360 Docs, y obviamente ahí podemos, y es como se hace normalmente, que ponemos una carpeta con toda la información de los planes de ejecución BIM y también con la parte de los estándares, ¿no? Y con todos los documentos que forman parte de toda esta implementación. Entonces, pues obviamente esta herramienta de intercambio pues nos ayuda a divulgar a todos los involucrados, pues exactamente cómo se están planeando las cosas, ¿no? Y no solamente eso, sino que también nos apoya pues, todos los archivos, ¿no? Entonces, la verdad es que es la herramienta que usamos y que nos ha funcionado bastante bien, usar 2060 Docs, y aparte, pues, la usamos también para integrar y para poder, compartir los modelos 3D, poder consumir información, y creo que ya cada vez están generando más mejoras en esta plataforma que nos ayudan a tener una colaboración más ordenada, una colaboración un poco más estructurada de cómo consumir datos de los diferentes involucrados, y pues es una muy buena forma de divulgar los planes de ejecución entre los diferentes involucrados. Sí, complementando, bueno, por una parte está esto que comenta el arquitecto Germain, que también lo dicta un poco el plan de ejecución, que es tener un repositorio que se le conoce como Common Data Environment. el Common Data Environment, que es el entorno común de datos, que básicamente lo que nos va a permitir es gestionar toda la información en el distinto ciclo de vida del proyecto, con controles, digamos, administrativos, con roles bien definidos de las personas que van a integrar el proyecto, que tienen injerencia en la toma de decisiones. Entonces, en nuestro caso, pues, digamos, para el intercambio de información entre agentes, pues el entorno común de datos, probablemente el que esté más enfocado al uso de BIM, el que es más especializado, digamos, pues hoy en día creemos que es el BIM 360 y nos funcionó bien. Y digamos, para el intercambio de información entre plataformas de modelado, pues nos apoyamos mucho también en los formatos IFC, ¿no? Que básicamente, pues igual como dicta la metodología, pues se apoya mucho en los formatos IFC para que podamos, bajo plataformas de integración como lo puede ser Navisworks, integrar información que se pudo haber generado de modelos desde otras plataformas, y también constatamos pues que ese planteamiento es eficiente. Bueno, y por último tenemos en México, ¿cuál es la entidad encargada de establecer la normativa BIM y en qué año se empezó a implementar? Sí, claro. Bueno, digamos que esto se empezó a implementar desde antes del 2010. O sea, en México ya habían empresas que, por ejemplo, IKEA, que lo estaban implementando desde el 2010. Obviamente no existía una base teórica fuerte. Todo era muy, digamos que empírico. Sin embargo, fue hasta en el 2018 cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empezó, que son los que en México la Secretaría de Hacienda se encarga de todo el tema pues, del dinero, del presupuesto, y ellos empezaron a impulsar mucho el tema BIM en el 2018, obviamente
con el objetivo de que, de que las obras públicas aquí en México fueran más transparentes, ¿no? Por todo el proceso que se tiene tan transparente usando el modelo BIM. Entonces, a partir del 2018, pues ha habido actualizaciones. Ya existe una norma BIM mexicana y pues cada vez hay más esfuerzos tanto de la Cámara de la Industria de la Construcción como tanto del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, pues que ya están muy involucrados en el tema y que ya no ven un retroceso, sino que todos quieren sumarse al tema BIM. Y complementando, pues sí, como bien comenta el arquitecto Germain, creo que a nivel latinoamericano, pues todos vamos caminando hacia la implementación, dado que ya en otras regiones del mundo, pues se ha comprobado, incluso ya lo han implementado dentro de sus programas para construcción pública, digamos, a nivel edificaciones de gobierno. Y pues aquí vamos caminando hacia allá. Hay mapas que nos dicen cuál es el estatus de implementación BIM que tenemos en la región, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica, que de hecho generalmente pues el que hace esa medición es Building Smart. Y pues en la región pues estamos un poquito disparejos, ¿no? Digamos que en México pues tenemos que reconocer que somos de los países que venimos un poquito atrás. Por ejemplo, estas experiencias nos han servido para dar pasos más grandes, pero que en este mapa pues, se nos ubica como un país en donde todavía estamos desarrollando esa implementación, ¿no? Comparativamente con algunos otros países de Latinoamérica, inclusive me parece que con Perú. Pero pues vamos caminando de la mano hacia allá, como comenta el arquitecto, pues hay estrategias y hay estrategias para la implementación y de hecho este año pues ya se tenía la idea de que en proyectos de obra pública, sobre todo de infraestructura, pues ya fuera mandatorio, ¿no? Que en todo aquel proyecto que se va a hacer como obra pública se implemente o ya se haga con BIM y eventualmente pues la iniciativa privada, tanto como otro tipo de proyectos, pues nos iríamos como obligando a trabajar ya bajo esta metodología, ¿no? De hecho, mucho del problema que vemos para la implementación en México es un poco los lenguajes de contratación, ¿no? Que hemos seguido como muy metidos en lenguajes de contratación muy tradicionales, que son los que de alguna manera limitan que se puedan implementar a fondo BIM, pero lo que estamos viendo ya que a nivel de obra pública, pues los lenguajes de contratación están cambiando para que sean lenguajes de contratación integrales, es decir, que tengan la visión de ver las edificaciones o los proyectos desde la planeación hasta la operación y mantenimiento, y que entonces bajo estos nuevos lenguajes o estas nuevas formas de lenguaje se pueda implementar el BIM de manera más completa y por ende de manera más eficiente. Bueno, agradecemos a los arquitectos por la extraordinaria presentación y en muestra de ello se le otorga al arquitecto Román Calderón y al arquitecto Germain Saldaña y al arquitecto Didier Ramírez los siguientes certificados. Asimismo, agradecemos la participación y presencia de cada una de las personas que nos acompañan en la transmisión. Ahora les cedo el pase al equipo BIM Smart para brindarnos un último mensaje y despedida. Pues bueno, de mi parte, pues simplemente agradecer mucho a la Universidad Andina de Cusco por pues darnos esta entrada a participar. Nos sentimos muy honrados y muy entusiasmados, ¿no? De haber tenido esta participación. Ojalá en el futuro, pues, pues podamos seguir como reforzando estos nexos, ¿no? Que son tan importantes tener para poder generar pues un desarrollo de la mano en la utilización de estas nuevas metodologías, bueno, entre comillas nuevas,
y llegar, digamos, a un punto en donde juntos como región, pues podamos generar una implementación exitosa. Pues muchas gracias a todos por su participación, por su atención, y pues quedamos muy encantados. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento al equipo BIM Smart México. Hemos culminado el primer día del segundo encuentro internacional BIS y BIM, organizado por el capítulo virtual Design and Construction de la Universidad Andina del Cusco. Muchas gracias. Gracias. Ok, perdone. Ok, continuando.